Queridos amigos, estimados hermanos, muy buenas tardes. Queremos compartir con ustedes este maravilloso mensaje que tenemos en esta hora. Y queremos invitarles para que inclinen el rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, rogamos la dirección de tu Espíritu Santo, que nos permitas poder comprender y sobre todo asimilar este mensaje para que sea una realidad en nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben ustedes cuál es la lección más difícil que tenemos que aprender? Y la lección más difícil que tenemos que aprender nosotros como seres humanos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y es orgullosa. La lección más difícil que tenemos que aprender es la lección de la humildad. Vamos a analizar el siguiente mensaje. La influencia de Juan el Bautista, ustedes han leído, han escuchado de Juan el Bautista, llegó a ser superior a la de los líderes gobernantes y también llegó a ser superior a la de los líderes espirituales. Tenía la fuerza como para crear una revuelta contra Roma y que todo el pueblo le siguiera. Entonces Satanás aprovecha la oportunidad para atacar al Bautista. Después de tener tantos seguidores, Juan el Bautista, y después de gozar de una tremenda popularidad, comenzaba a observar que día con día sus seguidores iban disminuyendo. La gente ahora comenzaba a agolparse alrededor de Jesús y cada día le seguían más. Ahora noten ustedes el instrumento o los instrumentos que Satanás va a usar para cumplir su malévolo plan. Los discípulos de Juan miraban con celo la popularidad creciente de Jesús. Estos discípulos de Juan comenzaron a criticar el ministerio de Jesús y comenzaron a criticar también a los discípulos de Cristo. El pretexto fue el bautismo. Sabemos que Jesús no bautizaba. Eso lo hacían sus discípulos. Y se armó la polémica en cuanto a la efectividad del bautismo, a la fórmula bautismal y cuál de los dos bautismos realmente limpiaba los pecados. Ahora noten la forma como Satanás se introduce para tentar a Juan. Sus discípulos se quejaron con Juan de que Jesús ahora bautizaba y que toda la gente le seguía. Juan el Bautista estaba por terminar la obra que se le había encomendado, pero aún a esas alturas, sus palabras, su actitud, sus comentarios habrían de ser decisivos para dañar gravemente el ministerio de Jesús si él hubiera caído en la trampa del enemigo. Juan el Bautista era un hombre como todos nosotros, un ser humano como todos nosotros, con esa naturaleza pecaminosa y orgullosa. Pero había algo en él que aún no ocurría en los discípulos de Cristo, ni tampoco en los discípulos de Juan el Bautista. Escuchen con atención qué es lo que había ocurrido en la vida de Juan el Bautista. El toque del amor divino le había transformado. Eso es lo que había ocurrido maravillosamente en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista en ningún momento simpatizó con las quejas y argumentos de sus discípulos, sino que dio todo el respaldo a Cristo Jesús. La vida de Juan el Bautista no estaba regida por el egoísmo y la envidia. Sabía cuál había sido su misión y también sabía cuál era la misión de Cristo Jesús. Declaró enfáticamente a sus discípulos que él no era el Cristo, que solo se le había encomendado la obra para preparar el camino, precisamente para que llegara el Mesías. Juan entendía que era el amigo del esposo, que actuaba como mensajero entre las partes comprometidas para el matrimonio, y sabía que cuando el esposo recibiera a la esposa, su misión habría terminado. Y lejos de ponerse celoso, se gozaba del cumplimiento de su misión. Ahora noten lo siguiente. Juan fue llamado precisamente para dirigir la atención hacia Jesús. Esa era su misión y eso era lo que estaba haciendo. Y noten las palabras muy significativas que pronunció el Bautista. Mi gozo es cumplido. A él conviene crecer y a mí menguar. La misión de Juan el Bautista fue una misión de abnegación. ¿Y qué cosa es abnegación? Se trata del sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses
Por lo general, dicho sacrificio se realiza por motivos religiosos o por altruismo. Siempre la intención de Juan el Bautista fue guiar a todos a Cristo Jesús. Y cuando llegó el momento de desaparecer, lo hizo con gozo. ¿Y saben por qué? Porque ahora los ojos de la gente estaban dirigidos a la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Con toda razón el apóstol Pablo escribió: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Noten la siguiente declaración: los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. El amor al yo desaparecerá en el amor por Cristo. Por eso en nuestra vida cristiana y en nuestra iglesia no debe existir rivalidad, celos o contiendas por algún liderazgo, por algún cargo popular. Si esto está sucediendo en la vida de algunos, es porque Satanás está dirigiendo nuestra vida. El alma del profeta, despojada del yo, se llenó de la luz divina. Y eso solo sucede cuando miramos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que en mí anda no andará en tinieblas. La única forma de recibir la luz divina es cuando estamos despojados del yo. Y de esa forma podemos ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Lo único que necesitamos en nuestra vida es a Cristo Jesús, porque solo en Él estamos nosotros completos. Los discípulos de Juan se molestaron porque todos iban a Jesús, pero Juan les aclaró el panorama de manera objetiva. Observen lo que dice respecto a la gente que seguía a Jesús, a toda la gente que seguía a Jesús, que era mucha. Nadie recibe su testimonio. Tampoco estaban dispuestos a aceptarle como el Salvador del pecado. El que tiene al Hijo tiene la vida. Es la gracia de Cristo. Escuchen bien, noten bien. Es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. Fuera de Cristo. Por eso no es necesario estar discutiendo acerca de si el bautismo de Cristo o el de Juan purifica los pecados. Juan fue feliz con el éxito del ministerio de Cristo, pero los sacerdotes y rabinos, ellos no. Ellos se sentían dolidos y celosos porque el pueblo no los seguía a ellos y estaban determinados a acabar con Jesús. Observen ustedes la reacción de Jesús ante tal situación, ante esa situación de egoísmo del pueblo, de los sacerdotes. Cesó tranquilamente de trabajar y se retiró a Galilea. Y ese es el consejo que se nos da también a nosotros ante tales circunstancias: cortar por lo sano. Y se nos da una razón muy poderosa para actuar así, porque siempre que estas cosas se presentan, provocan la pérdida de almas. Siempre que observemos que habrá división, debemos seguir el ejemplo de Cristo y de Juan el Bautista. Debemos recordar que así como Juan el Bautista solo era un instrumento para realizar cierta obra, o como escribe el apóstol Pablo, que somos vasos de barro y debemos estar conscientes que solamente nos toca realizar la parte que se nos ha encomendado. Y observen ustedes la reacción nefasta de los discípulos de Juan el Bautista. Juan había cumplido y terminado su misión. Ahora tenía que darle paso a Cristo Jesús, y así lo hizo, y lo hizo con gozo, contento. Pero noten ustedes la reacción de los discípulos de Juan. Cuando vieron a Cristo venir para encargarse de la obra, sintieron celos y desconformidad. ¡Qué terrible situación! Ahora quiero leer la siguiente gema de manera literal. Dios llama a un hombre a hacer cierta obra, y cuando la ha llevado hasta donde permiten sus cualidades, el Señor suscita a otros para llevarla más lejos. Debemos entender que no somos indispensables. Necesarios sí, pero no indispensables. Tampoco todo lo podemos hacer. Corremos peligro cuando la atención se fija en lo humano y no en lo divino. Porque cuando se fija la atención en lo humano, hay rivalidad, contienda, división y lucha por el poder. Por eso casi nunca es bueno adular a las personas.
les hacemos más mal que bien. Estamos apelando y tentando al yo. La obra de Dios es divina y no es humana y debe llevar la imagen de Dios, no la del hombre. Cuando nos toque ser reemplazados en la obra de Dios, cuando el Señor coloque a alguien que pueda continuar con su misión y la lleve más lejos de lo que nosotros podemos hacerlo, Dios permita que podamos decir como Juan el Bautista: a Él conviene crecer y a mí menguar. Pidamos al Señor, queridos amigos, estimados hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a aprender la lección de la humildad. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre, gracias por este mensaje maravilloso que llena nuestras vidas. Necesitamos, Señor, aprender a ser humildes, pero eso no lo podemos hacer nosotros. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos ser transformados a través de tu poder y que de esta forma, Señor, podamos ser utilizados por el Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en esta tarde y tómanos para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno de vosotros.